Tengan todos un agradable Sabbat. Es bueno estar con ustedes y saludos también para los que están en línea. Me alegra que estén con nosotros. Espero, ya pasaron algunas semanas, espero que su fiesta haya ido bien y muchos de ustedes estuvieron en Shasta Lake. Vimos a muchos de ustedes ahí. Espero que aquellos que fueron a otros lugares hayan tenido también un tiempo maravilloso en esos lugares a los que asistieron. El señor Whistler no sabía de qué iba a hablar yo, pero su tema se relaciona bastante bien con el tema del que yo quiero hablar hoy. Yo no sabía de qué iba a hablar él y él no sabía de qué iba a hablar yo, pero todo encaja bastante bien. Si uno dijera la frase, ella es tan nice, palabra en inglés por agradable o amable, sería un cumplido respecto a cómo esta persona trata a otras personas. Pero si retrocediéramos en el tiempo al siglo XIII, no sería para nada un cumplido. La palabra nice en ese tiempo significaba necio, estúpido o insensato. Un siglo más tarde, el significado de la palabra derivó hacia quisquilloso, fastidioso, refiriéndose también al lujo excesivo o al comportamiento lascivo. Un siglo después de eso, la palabra nice adoptó el significado de delicado o refinado. Para el siglo XVI, nice comenzó a usarse para significar preciso o cuidadoso. En el siglo XVIII, su significado derivó aún más hacia agradable o encantador. Y para 1830, adoptó el significado que ahora asociamos con ella, amable o considerado. Hay algunas ideas aquí, creo, para considerar. Primero, uno podría pensar que esta transformación del significado de una palabra es inusual, o tal vez sea solo una peculiaridad de esta palabra en particular, y aunque la amplitud del cambio en un periodo de tiempo relativamente corto es algo inusual, el cambio de significado de las palabras a lo largo de periodos muy largos se llama cambio semántico, y es fundamental y una característica constante de todos los idiomas vivos. De hecho, es bastante normal que una palabra signifique algo radicalmente diferente de cuando originalmente entró a un idioma. El significado de una palabra, cuando entra a ese idioma, cambia con el tiempo. Es un periodo de tiempo muy largo. Usualmente no percibimos el cambio de significado con tanta frecuencia. Podemos notar que una palabra cambia aquí o allá, pero en periodos muy largos, a través de muchas generaciones, las palabras cambian en significado. Segundo, probablemente hayan oído en algún foro que los diccionarios no establecen significados, más bien registran el uso actual. Aunque hayamos oído ese concepto antes, puede que no haya realmente quedado claro para nosotros si no hemos considerado cuidadosamente esa idea. Dado que este cambio semántico a lo largo del tiempo es fundamental para todos los idiomas, y no solo sucede en español, sino en todos los idiomas, nunca puede existir una fuente para lo que las palabras realmente significan, solo para lo que una palabra significa en un periodo de tiempo determinado. Ese es el papel de un diccionario, darnos el significado de las palabras en un momento específico. También es por eso por lo que los diccionarios antiguos están desactualizados. No reflejan el uso actual. Por ejemplo, en inglés antiguo, la palabra apple, manzana ahora, era un término para referirse a las frutas en general. Hoy, apple, manzana, es una variedad muy específica de fruta. Si hablamos de una apple, hablamos de esa fruta redonda, roja o verde, algo dulce, un poco ácida, crujiente y deliciosa. Pero en inglés antiguo, apple tenía el significado que hoy atribuimos a la palabra fruta. Otro ejemplo es que la palabra meat, en inglés, carne, en inglés antiguo significaba lo que hoy usaríamos como un término general, comida. El término genérico para el alimento. El significado de la palabra meat derivó del concepto de carne a significar pollo, pescado, bistec, hamburguesa, ese tipo de cosas. Por eso muchas personas asocian hoy el fruto prohibido del jardín con una apple, con una manzana. Uno piensa en esa manzana y el manzanero, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Las primeras versiones de la King Apple usaban apple en ese sentido genérico de fruta, no la fruta específica en la que pensamos hoy, sino esta idea genérica de apple como simplemente fruta.
Pero el significado del término se movió de lo genérico a lo específico, y así hoy muchas personas piensan en el fruto prohibido como un manzano, aunque la Biblia solo habla de un árbol frutal. Y tercero, dado que el cambio semántico es una parte fundamental de todos los idiomas vivos, nunca hay un significado de una palabra que sea de algún modo el significado auténtico o real basado en un origen histórico. Pensar en las palabras como poseedoras de un significado auténtico que ha sido corrompido a lo largo del tiempo se llama falacia etimológica. Aunque la etimología es interesante y puede ser muy útil para estudiar el significado de las palabras, muchas veces el significado histórico, lo que una palabra solía significar, puede ser muy engañoso. Mientras que las palabras compuestas a veces conservan el significado de sus componentes como telaraña o baloncesto, otras veces no es así. El punto aquí es simplemente que debemos entender que el significado histórico de cualquier palabra no es necesariamente relevante para entender su significado actual. El hecho de que nice solía significar necio, estúpido o insensato no tiene nada que ver con la manera en que usamos esa palabra hoy. Simplemente no significa estúpido hoy. De modo que cuando usted llama nice a alguien, no está en realidad llamándolo secretamente a esa persona estúpida. Ese significado original no está oculto en alguna parte, solo que ya no existe. El sonido que hacemos cuando decimos la palabra nice no tiene significado en sí mismo, ni un origen divino. Su significado se deriva únicamente de cómo la mayoría de las personas usan hoy ese sonido para significar algo, sin importar lo que ese sonido pudiera haber significado en el pasado. Estos tipos de paquetes de sonido que llamamos palabras y el significado asociado que atribuimos a esos paquetes de sonido son solo útiles para comunicar los pensamientos de una persona a otra, siempre y cuando dos o más personas tengan un vocabulario y definiciones acordadas. Otros significados históricos realmente son irrelevantes. Las palabras o paquetes de sonido son útiles para transmitir significado a alguien sobre algo. Los sonidos en sí no tienen significado inherente aparte del que les atribuimos. Dicho todo esto, esa es la introducción a un concepto que rodea las obras bíblicas, los conceptos bíblicos. Hoy me gustaría explorar con ustedes este tipo de problema llamado cambio semántico en relación con algunas palabras y conceptos bíblicos, cuyo significado podría estar algo oscurecido por esta inestabilidad característica del significado de las palabras. Exploraremos un poco más el concepto y junto con ello algunas soluciones para de alguna manera superar esos cambios y luego veremos un par de palabras específicas como ejemplos que a menudo están un poco oscurecidas, no demasiado, pero sí matizadas y pueden quedar oscurecidas. Comencemos hablando un poco sobre la Biblia misma. La Biblia, por supuesto, tal como la conocemos hoy, es un conjunto complejo de textos, escrito en 3 lenguas antiguas: hebreo bíblico, arameo bíblico y griego bíblico o koiné. Y estos libros tienen miles de años de antigüedad. Estas lenguas son consideradas lenguas muertas por los lingüistas porque ninguna cultura habla ya esa variante. El hebreo bíblico y el arameo no son el hebreo y el arameo modernos. Son muy diferentes. El griego koiné o griego bíblico no es el mismo idioma que se habla en Grecia actualmente. Hay personas, por supuesto, que conocen esas lenguas bíblicas, pero ya no son lenguas activas. Así que hay un lado positivo y un lado negativo en ello al comprender conceptos bíblicos. El primer lado positivo es que mientras estas lenguas prosperan y la lengua era utilizada por la gente, ciertamente ocurrió el cambio semántico. El significado de las palabras derivaba a veces radicalmente, pero cuando dejaron de ser activas, cuando básicamente se convirtieron en lenguas muertas, los significados de las palabras quedaron congelados en el tiempo. Ya no cambiaron después de cierto punto y el desafío para quienes escriben léxicos o diccionarios es determinar un significado contemporáneo para el período en que la Biblia fue escrita, en los textos en que fue escrita, utilizando la literatura sobreviviente de ese período. O sea, si estamos examinando una palabra hebreo antiguo, queremos encontrar literatura escrita aproximadamente en ese mismo tiempo para tratar de entender cómo se usaba esa palabra y qué significaba.
O sea, nos interesa lo que las palabras significaban cuando fueron escritas originalmente, no necesariamente lo que significaron más tarde. El lado negativo del hecho de que estas lenguas bíblicas sean lenguas muertas es que, por supuesto, como son muertas, es algo difícil encontrar suficiente literatura sobreviviente de ese periodo para saber exactamente qué podría significar una palabra antigua. Les daré un ejemplo. En Isaías 11:8, los traductores de la King James, esa versión se basó en una traducción de Wycliffe de una palabra hebrea incierta. Esa palabra era Seph, S-E-P-H-A, y Wycliffe tradujo esa palabra Sepha como cocatriz. Una cocatriz es una criatura mitológica, semejante a una serpiente pero con cabeza de gallo. Obviamente nunca existió. Es el versículo que dice que un niño pequeño meterá su mano en la madriguera de la cocatriz. Recuerdo haber memorizado ese versículo usando la versión King James, pero una cocatriz no es una criatura real y, por supuesto, Isaías no escribió acerca de una criatura mitológica. Él escribió sobre alguna forma de serpiente venenosa. Pero debido a que existen pocos ejemplos de esta palabra hebrea antigua, Wycliffe conjeturó el significado y usó cocatriz, esta criatura ficticia. Pero dado que todos los idiomas comparten este concepto de cambio semántico, esta característica, el significado de las palabras que cambia, los significados se modifican a veces radicalmente con el paso del tiempo. Es importante por eso para los traductores y personas interesadas consultar léxicos cuyos autores hayan examinado minuciosamente la literatura de esa época a fin de determinar el significado de las palabras basándose en lo que significaban en el momento particular en que fueron escritas. No nos importa lo que pueda significar una palabra griega moderna, solo queremos saber lo que esa palabra griega significaba en el siglo I. Si estamos examinando literatura inglesa del siglo XIII, no nos importa realmente lo que la palabra inglesa nice significa hoy. No nos importa lo que hoy signifique amable. Queremos saber lo que significaba en el siglo XIII. Saber que hoy significa amable puede ser sumamente engañoso y relevante para comprender lo que alguien escribió en el siglo XIII. Si estuviéramos estudiando, por ejemplo, Isaías, no nos importa lo que una palabra hebrea moderna significa. Queremos saber lo que significaba en el siglo VIII a.C. Esa es una de las razones por las que los léxicos, y a menudo hablamos del BDAG, B-D-A-G, para el griego y el halot para el hebreo y el arameo, son léxicos superiores. Se han tomado el tiempo para hacer este tipo de trabajo. Otro aspecto que podríamos considerar cuando leemos cualquier parte del Nuevo Testamento es que usualmente estamos tratando con tres lenguas. Estamos tratando con el hebreo, el griego y el español, aunque estemos leyendo el Nuevo Testamento. Podríamos pensar, bueno, pensé que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y si solo estoy leyendo eso, ¿no estoy tratando solamente con dos lenguas, griego y español? Pero normalmente no es así, porque los conceptos que están escritos en el Nuevo Testamento, aunque estén escritos en griego, se refieren a conceptos que fueron originalmente establecidos en el Antiguo Testamento, en hebreo. Por ejemplo, si estuviéramos leyendo acerca de la gracia en el Nuevo Testamento, este concepto que se está comunicando no se originó en el idioma griego. Consultar incluso un buen léxico de griego koiné para la palabra gracia podría ser engañoso. ¿Por qué? Porque podría darnos una definición de cómo esa palabra se estaba usando entre los hablantes del griego en el primer siglo. Pero no necesariamente nos importa cómo los hablantes de griego del primer siglo entendían ese término que traducimos como gracia. Lo que nos importa es el concepto bíblico de gracia, que se originó y se describe para nosotros en el Antiguo Testamento. Allí es donde comienza el concepto. El griego simplemente está traduciendo ese concepto, por lo que en verdad no nos importa necesariamente lo que un hablante de griego del primer siglo pensara sobre ese término. Lo que nos importa es dónde fue establecido originalmente. Porque los escritores del Nuevo Testamento estaban escribiendo en griego, tenían que escoger una palabra griega que se asemejara lo más posible a ese concepto en hebreo, proveniente de las escrituras hebreas. Pero a menudo hay apuros en la traducción, porque casi nunca existe una palabra equivalente exacta en dos lenguas. Entonces, en lo que realmente estamos interesados
Si estamos estudiando en detalles en el significado del término o concepto hebreo que los traductores griegos y luego los traductores al español están intentando estimar. Aquí está el desafío con el que estamos lidiando. Un concepto o palabra hebrea descrita en varios pasajes define un concepto para nosotros, ¿verdad? Allí es donde el concepto comienza en las escrituras hebreas. Alguien traduce ese concepto al griego y se discute en el Nuevo Testamento. Y esa traducción es una aproximación imperfecta del concepto hebreo. Y luego alguien toma esa palabra griega y la traduce al español o inglés, lo cual también es una aproximación imperfecta de un concepto hebreo. Ilustremos esto. Vayamos a Juan 1:14. Supongamos que estamos leyendo Juan 1:14 y leemos, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y podríamos preguntarnos, ¿qué quiso decir realmente Juan con que la palabra estaba llena de gracia? ¿Y cómo podríamos averiguar lo que realmente quiso decir? Podríamos buscar en un diccionario español la palabra gracia. Esa sería una opción. Sin embargo, estaríamos confiando completamente en que esa palabra en español refleje no solo la palabra griega, sino el concepto hebreo detrás de esa palabra griega. Podríamos usar un programa de software bíblico e intentar identificar esa palabra griega inherente y luego buscar esa palabra griega en un léxico griego confiable. Pero también estaríamos confiando en la suposición de que el uso de esta palabra griega en el primer siglo refleja con exactitud el concepto hebreo que Juan pretendía. Podríamos, en tercer lugar, usar el programa de software bíblico para ubicar el concepto hebreo que esta palabra griega representa. Por ejemplo, una búsqueda de este concepto podría llevarnos a Éxodo 34:6. Vamos ahí, retrocedamos hasta ahí. Éxodo 34:6, donde Dios describe su propio carácter. Éxodo 34:6 dice, el Señor pasó frente a Moisés y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente. Este es el concepto hebreo que finalmente es traducido en Juan 1:14. Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aquí se usa la misma palabra gracia en español que hemos identificado, pero hemos identificado un lugar en las escrituras hebreas donde se menciona este concepto al que el Nuevo Testamento se refiere. Podríamos entonces revisar lo que este pasaje dice sobre este concepto de gracia. También podríamos usar un programa de software bíblico para ubicar otros pasajes que usen la misma palabra o concepto hebreo, y podríamos tomar todos aquellos que se refieren a esta misma palabra o concepto y luego examinar qué nos dicen todos estos versículos sobre el concepto de gracia. No quiero exagerar este problema. No necesitan conocer estos idiomas originales para entender la Biblia, ni necesitan pasar por todo este tipo de proceso. Pero sí deben tener claro que existen algunas concepciones erróneas que pueden ocurrir, y eso es lo que espero eliminar y compartir un entendimiento de algunas de las concepciones erróneas que pueden presentarse. Hoy intento hacerles conscientes de este posible problema, para que puedan preguntarse en su estudio personal cuando estén estudiando la Biblia si la comprensión común de un concepto que encuentran en la Biblia realmente, si estamos comprendiendo del todo lo que en verdad nos está diciendo, si realmente lo estamos haciendo, y daremos algunos ejemplos conforme avancemos para hacer esto con suerte más claro. Hay otro problema con los conceptos bíblicos que se relaciona con este cambio semántico. Este cambio en el significado de las palabras con el tiempo, pero de una manera ligeramente distinta. La mayoría de las personas fuera de la iglesia remontan lo que definen como la iglesia cristiana a la conversión del emperador romano Constantino allá por el año 312 después de Cristo. Esta iglesia católica se convirtió en la definición mundial del cristianismo. Cuando la mayoría de las personas en el mundo piensan en el cristianismo, lo que tienen en mente es la iglesia católica y lo que eventualmente surgió de la iglesia católica, la Reforma Protestante. Y creen que estas enseñanzas e ideas provenían de los apóstoles.
Nosotros, por supuesto, no creemos eso, pero eso es lo que la mayoría de la gente piensa en el cristianismo. Más tarde, alrededor del 1517, esta organización se dividió en católicos y protestantes y durante los últimos 1700 años, estas dos organizaciones han tenido un efecto enorme en la formación de términos y conceptos bíblicos. Han, de alguna manera, definido algunos de estos términos que son muy comunes, y si piensan en el cambio semántico, han ocurrido pequeños cambios en los significados de estas palabras. Ustedes y yo podríamos pensar que su influencia no nos ha afectado, pero creo que sería ingenuo pensar que no lo ha hecho. Términos como gracia o fe y muchos más han sido moldeados por esta institución tan influyente de estas dos organizaciones. Recapitulemos lo que estoy diciendo aquí del problema. Existe este concepto de cambio semántico. Las palabras cambian con el tiempo en todos los idiomas. Es importante para nosotros usar léxicos actualizados si estamos buscando una palabra en particular para asegurarnos de que tenemos las mejores fuentes. Léxicos que nos den definiciones reales basadas en la literatura que existía en ese tiempo son los más exactos. Léxicos, como ya hemos mencionado muchas veces, Halot, H-A-L-O-T para hebreo, y Bedal, B-D-A-G para griego. Si bien el Nuevo Testamento fue escrito en griego, muchos conceptos no son conceptos nuevos en el Nuevo Testamento. Son conceptos muy antiguos que provienen del Antiguo Testamento. Y las palabras griegas se utilizan para aproximar una palabra o un concepto hebreo que ya existía. El concepto original proviene del Antiguo Testamento. La palabra griega simplemente nos da una aproximación inexacta, imperfecta de ese concepto, y la palabra en español que se traduce a partir de ahí también es una aproximación. Por ejemplo, Juan utiliza la palabra griega logos para describir a Jesús en Juan 1:1. En el principio era el verbo. En el principio era el logos. Si alguien buscara la palabra logos en un léxico, encontraría que es un término filosófico del primer siglo que se refería al concepto de razón divina, una razón divina que permea el cosmos. Pero logos era la forma en que los hablantes de arameo habrían traducido lo que se conoce como tárgumes hebreos. Los tárgumes son meras paráfrasis del Antiguo Testamento para quienes habían perdido la capacidad de leer hebreo. En otras palabras, todos hablaban arameo en un momento determinado. Querían leer la Biblia que estaba en hebreo, pero no podían leer hebreo, de modo que los tárgumes traducían en forma de paráfrasis del hebreo al arameo. Estos tárgumes utilizan la frase palabra del Señor, memra del Señor, en lugar del nombre divino Yahweh. Cada vez que aparecía Yahweh en hebreo, los tárgumes en arameo decían palabra del Señor, memra. Juan, un judío del primer siglo procedente de Judea, no recurriría a una escuela filosófica pagana del primer siglo cuando se refiere a Jesús como el verbo, sino que se referiría al texto bíblico arameo de su tiempo, que se refería a Yahweh como la palabra del Señor. Por lo que buscar la palabra griega logos podría conducirnos por un camino equivocado. Si simplemente buscamos y descubrimos que es un concepto pagano que se refiere a la razón divina, eso podría llevarnos por un camino equivocado si no reconocemos que esta palabra también se utilizaba para el concepto hebreo de Yahweh. Juan está llamando Yahweh a Jesús. Y finalmente, siglos de debate, tanto en las tradiciones católicas como protestantes, han moldeado los conceptos modernos de muchas palabras bíblicas. Estas palabras ahora significan algo influido de manera significativa por esas tradiciones, y eso es un problema, ¿no es cierto? Estas palabras no son dramáticamente distintas en significado, pero hay matices que debemos reconocer que existen. Entonces, ¿cómo procederíamos para encontrar el significado bíblico de estas palabras? Creo que el proceso es demasiado complicado para un sermón. Todo lo que deseo es presentar un concepto simplificado. El proceso es suficientemente fácil de entender, pero llevarlo a cabo requiere cierto aprendizaje, así que no deseo complicarlo.
Lo primero es que necesitamos identificar una palabra o un concepto cuyo significado sospechamos que podría ser un poco distinto del bíblico, un poco de sana sospecha. Muchas veces las diferencias no suelen ser enormes. No estamos hablando de conceptos completamente distintos. Por lo general, son lo suficientemente sutiles como para ensombrecerlo un poco. Por ejemplo, la palabra Cristo podría estar ligeramente oscurecida. Ya hablaremos de eso en un momento. Al identificar este concepto, tal vez encontramos la palabra Cristo y nos preguntamos si la comprensión general que se tiene de ese término es exacta. Entonces identificaríamos la palabra griega o hebrea subyacente, en este caso Cristo. La palabra griega es Christos. Es una palabra griega cuya contraparte hebrea podríamos identificar. El concepto hebreo es Mashiach. Mashiach. Lo que podríamos hacer entonces es localizar dónde aparece este concepto. Eso es lo que podríamos hacer. ¿Dónde aparece o esta palabra en el Antiguo Testamento? Y revisar todos estos pasajes para ver qué dicen acerca del Mashiach o Cristo. Podríamos identificar los temas y por lo tanto obtener una definición más clara de lo que el Antiguo Testamento describe como un Cristo, un Mesías. Podríamos luego volver al Nuevo Testamento para ver si ese término es modificado de algún modo por las enseñanzas de Jesús o las enseñanzas de los apóstoles. Usaremos algunos ejemplos. Revisemos un par de ejemplos para dejar claro lo que se está explicando. Vamos a este concepto, Mesías, Cristo. Cuando alguien dice, y esto podría escucharse fuera de la iglesia incluso, Jesús es el Mesías o Él es el Cristo, ¿qué se quiere decir con ese término? Creo que cuando alguien pronuncia una expresión de esa naturaleza, esa persona asume que existe un entendimiento común de esa palabra, Mesías o Cristo, y la mayoría diría que sí, que hay un entendimiento común. Pero ¿es ese entendimiento común totalmente correcto? El entendimiento común es, creo, que el Mesías bíblico es una figura profetizada que vendría para salvar a la humanidad de sus pecados. Si bien parte de lo que Jesús hizo fue morir por los pecados de la humanidad y así hacer posible el perdón, el término Mesías o Cristo no se refiere en realidad a alguien que haría esto. Ni existen profecías que indiquen que un Mesías, específicamente un Mesías, moriría por los pecados de la humanidad. Por eso cada vez que Jesús hablaba con sus discípulos acerca de su muerte, los discípulos no parecían entender de qué hablaba. Vayamos a Marcos capítulo 8, versículos 27 al 30. Si se hubiera entendido que Cristo significa alguien que vendría y moriría por los pecados de la humanidad, los discípulos, quienes identificaron a Jesús como el Cristo, lo habrían sabido. Pero eso no fue lo que sucedió. Revisemos Marcos 8:27. Dice que salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿pero ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió diciendo, tú eres el Cristo, el Mesías, ¿verdad? Entonces él les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Vamos al 31. Luego comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera desechado por los ancianos, los principales sacerdotes y escribas, y que fuera muerto y resucitado después de 3 días. Les decía esto claramente. Entonces Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero él se dio vuelta y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro diciéndole, quítate delante de mí, Satanás, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Puede asegurarse que Pedro conocía las profecías del Antiguo Testamento acerca de un Mesías venidero, pero ninguna de ellas hablaba directamente de un Mesías, un Cristo, que vendría a morir. Otros pasajes indican que vendría uno para morir por los pecados, pero esos pasajes no hablan específicamente de un Mesías. Sabemos que el término Mesías proviene del hebreo Mashiach y se traduce al griego como Christos. El término hebreo Mashiach se refiere a alguien que es ungido.
de modo que se derrama aceite sobre su cabeza. Y aunque ocasionalmente el término puede referirse al sacerdocio como el sumo sacerdote, se refiere primordialmente a la dinastía davídica de reyes ungidos de Israel o de Judá. Cada rey de Israel y luego de Judá era un Mashiach, era un Cristo, un Christos. Así que la idea predominante de esta palabra o concepto es la de un rey del pueblo escogido de Dios, el rey del reino de Dios. Pero el concepto del Antiguo Testamento sobre el Mesías no es solamente la línea de reyes de Israel y de Judá. Existen pasajes que indican que surgiría un futuro Mesías o rey, quien sería el rey definitivo, el rey davídico, con algunas habilidades y propósitos específicos. Veamos algunos de estos pasajes que ayudan a definir lo que este término Mesías o Cristo significa. Vayamos primero a 2 de Samuel y observemos 2 de Samuel 7, 12 al 16. Si examinamos algunos de estos pasajes, nos ayudará a definir lo que el Antiguo Testamento define como este Mesías, o este papel de un futuro Mesías. Aquí Dios está hablando a David y dice lo siguiente: cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo levantaré después de ti a un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Cuando haga mal, yo lo corregiré con vara de hombres y con azote de hijo de hombre. Pero no quitaré de él mi misericordia como la quité de Saúl, al cual quité de tu presencia. Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Este descendiente de David, esta figura mesiánica venidera, tendría su reino establecido para siempre, sin fin. Ahora bien, en cierto sentido parece que habla de Salomón, y eso es cierto. Salomón vino y edificó un templo, pero algunos otros detalles parecen referirse también a alguien mayor que Salomón. Este concepto es luego ampliado en Isaías capítulo 9. Veamos los versículos 6 y 7. Es el concepto de un Mesías que se desarrolla más en sus detalles en Isaías 9, 6. Vamos a leerlo. Estos pasajes no son muy conocidos, especialmente después de la fiesta. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Lleva sobre sus hombros la autoridad y se le llama estratega extraordinario. Leo de la Nueva Traducción en inglés. Dios Todopoderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz, su dominio será vasto y traerá prosperidad inconmensurable. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino para afirmarlo y sostenerlo mediante el derecho y la justicia desde ahora y para siempre. El intenso celo del Señor por su pueblo logrará esto. Este futuro hijo de David, este Mesías, este Cristo, este Rey, posee atributos notables. Ha de reinar como rey sobre un territorio enorme, vasto, dice. Trae prosperidad inconmensurable a todos. Se asegura de que las necesidades de todos sean satisfechas. Produce justicia y equidad universales, y no solo temporalmente, sino para siempre. Nuevamente, obsérvese cómo estos logros están enmarcados en el papel de este Rey venidero, este Mesías, este Cristo. Este concepto se desarrolla aún más. Veamos un par de capítulos adelante a Isaías 11, versículos 1 al 5. Isaías 11, 1 al 5 dice: un retoño brotará del tronco de Isaí, el padre de David. Y si alguna vez han talado un árbol, en mi caso había un árbol en el patio trasero de mi casa y lo talé porque era un árbol desagradable. Se extendía sobre mi terraza y dejaba caer toda clase de hojas y suciedad, y había un desastre en la terraza todo el tiempo. Lo corté en un árbol muy grande. Lo dejé completamente cortado y solo el tronco quedó ahí. Cada semana regreso a ver el tronco y tiene brotes, y no logro matar ese árbol. Simplemente continúa viviendo.
Cuando leo esto, es como un tocón de árbol, dice, pero hay algo que sobrevive de ese tocón. Versículo 2. Sobre él reposará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Un espíritu que provee la capacidad de ejecutar planes. No solo tiene la habilidad de crear planes que funcionarán, sino que también puede ejecutarlos. Un espíritu que produce absoluta lealtad al Señor. Está comprometido al 100% con Dios. Se deleitará en obedecer al Señor. Estos son conceptos de este Cristo, este Mesías, este Rey. Él no juzgará por meras apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. Tratará a los pobres con imparcialidad y tomará decisiones justas para los oprimidos de la tierra. Golpeará la tierra con la vara de su boca y ordenará la ejecución de los malvados. La justicia será como un cinturón alrededor de su cintura, la integridad como un cinturón alrededor de sus caderas, y luego se presenta la descripción de un león que habita con un cordero, esta imagen de paz increíble. Por cuestión de tiempo, vamos al versículo 9, dice, ya no herirán ni destruirán en todo mi monte santo, porque habrá sometimiento universal a la soberanía del Señor, así como las aguas cubren el mar. Isaí, claro, es el padre de David y por lo tanto la conexión con la línea davídica de reyes está implícita. Está hablando de este futuro Mesías, este futuro Cristo, este futuro Rey. El Mesías, Cristo o Rey, poseerá una sabiduría increíble que proviene directamente del Padre. Su obediencia al Padre es total, completa. Y su habilidad para traer justicia total conduciendo a otros a la obediencia es sin precedentes. ¿Cómo logra este futuro Cristo, este futuro Rey, establecer esta paz, esta prosperidad? Él guía a las personas a obedecer a Dios, a desearlo así, a comenzar a vivir según los caminos de Dios. Vemos este nuevo concepto de un futuro Mesías. Vemos este concepto, ¿no?, de Cristo, Rey, Mesías, siendo enunciado. ¿Qué es esta idea de un Cristo? Cuando se lee esta palabra Cristo en el Nuevo Testamento, ¿qué viene a la mente? ¿Se piensa en un ser que vendrá exclusivamente a morir por los pecados de las personas? ¿O es este el concepto de un rey que vendrá para traer justicia a la tierra, promover la obediencia a Dios y arreglar todas las cosas? Vamos a Jeremías 23, 5 y 6, donde vemos este concepto de un futuro Mesías, Rey o Cristo, desarrollado aún más. Jeremías 23, 5 y 6. Dice, yo soy el Señor, prometo que ciertamente vendrá un tiempo nuevo cuando levantaré para ellos un renuevo justo, un descendiente de David. Él reinará sobre ellos con sabiduría y entendimiento y hará lo que es justo y recto en la tierra. Bajo su gobierno Judá gozará de seguridad, Israel vivirá en tranquilidad y este es el nombre con el cual será llamado. El Señor nos ha provisto justicia. Una vez más, vemos el papel de un rey que establece justicia permanente mediante un gobierno adecuado. Es un rey, es gobierno, es crear justicia logrando que el mundo obedezca a Dios y viva conforme a los caminos de Dios. En este punto podríamos preguntarnos, ¿qué hay de los versículos del Antiguo Testamento que hablan de un Mesías que muere por los pecados del pueblo? Normalmente se acude a Isaías 52 y 53 para mostrar cómo el sacrificio de Cristo asegura el perdón. Pero es importante notar que esta sección no menciona que este individuo sea un Mesías o Cristo, sino que es más bien el siervo de Dios. Se le describe como siervo, pero no se conecta necesariamente de forma implícita con el concepto de un Cristo. En otras palabras, define un papel dentro del plan de Dios, pero no especifica aquí que un Mesías o Cristo cumplirá ese papel. Vayamos a Isaías 52, versículo 13. Isaías 52, 13. Esto quizá explica la confusión de Pedro. Él no conectó este concepto con Jesús como Cristo. Era un concepto distinto y no había hecho esa conexión. Isaías 52, 13 dice, miren, mi siervo triunfará. Él será elevado, levantado en alto y en gran manera exaltado. Vamos a 53, 5 y 6 de Isaías.
mismo pasaje dice, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, soportó el castigo que nos trajo bienestar, por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él el pecado de todos nosotros. Versículo 11. Habiendo sufrido, Él reflexionará sobre su obra y quedará satisfecho cuando comprenda lo que ha logrado. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los pecados de ellos. Por eso le daré parte con los grandes y repartirá despojos con los poderosos, porque se entregó voluntariamente a la muerte y fue contado entre los rebeldes. Y cuando Él cargó con los pecados de muchos, intercedió por los rebeldes. En realidad, solo entendemos que este papel sería cumplido por este futuro Cristo o Mesías hasta el Nuevo Testamento, hacia ese momento. Es allí donde se aprende que este papel será realizado por este Cristo, por este Rey, que traerá justicia, paz y prosperidad al mundo, promoviendo la obediencia a Dios. Este Cristo ideal, este Rey obediente que viene a establecer justicia universal, paz universal y prosperidad, es de hecho el mismo que se entrega por los pecados de la humanidad. Pero esto no es implícito en el Antiguo Testamento. Entonces, si la figura del Mesías termina siendo el que murió por los pecados de la humanidad, ¿cuál es el problema con que alguien entienda al Mesías o al Cristo como aquel que vendrá a morir por los pecados de todos? O sea, ¿por qué habría algún problema con que alguien defina en su mente que el Cristo es alguien que vendrá a morir por los pecados de todos? Y creo que la respuesta es que la claridad en el significado de las palabras es importante porque los cambios en el significado o en los conceptos pueden fácilmente desviarnos del camino. El Antiguo Testamento define este concepto de un rey, un Mesías o un Cristo como un rey. ¿Verdad? Es la idea, es la línea de David, es obediente y fiel a Dios en todo, está lleno del Espíritu de Dios, lo cual lo capacita para hacer cosas extraordinarias en la tierra. Gobierna con sabiduría, con compasión y misericordia, buscando lo mejor para todos, asegura justicia y rectitud al defender al débil y derribar al opresor, conduce a todos hacia la sumisión universal a Dios y a sus caminos. Estas son tareas reales. Esto es lo que hace un rey. Establece una paz y seguridad sin precedentes. Elimina la violencia. Se convierte en una bandera o un lugar al cual todas las naciones acuden en busca de este tipo de beneficio. La figura del siervo, por otro lado, toma sobre sí las consecuencias de la humanidad pecadora. La manera en que el Nuevo Testamento presenta esto es que Jesús vino en este papel real. En este papel, pero dentro de ese papel, Él cumple también esta otra función. Pero lo que ha ocurrido con el tiempo, este cambio semántico, por decirlo así, es que esta descripción del siervo muriendo por los pecados de la humanidad casi ha sobreescrito la manera en que el Mesías, el Cristo Rey, es definido en el Antiguo Testamento. Esa parte de la definición en la mente de muchas personas ha sido borrada. Ya no es relevante o nunca comprendieron esa parte. El hecho de que este rey vendrá para establecer justicia, para enseñar los caminos de Dios, que ese es el papel principal de un Cristo, de un Mesías. La mayoría piensa en Cristo solo en términos de un salvador del pecado, no como aquel que gobierna con el propósito de crear un reino de seguidores obedientes a Dios. Cuando se piensa en un Cristo Mesías únicamente como alguien que viene a morir por los pecados, este papel tan rico de un rey que produce obediencia y justicia queda reducido a un marco individual enfocado solo en la salvación. En lugar de ver el papel de un rey que no solo proporciona perdón, sino que también transforma la conducta humana, esto es lo que se presenta como resultado. Como resultado, Cristo es visto como quien trae salvación únicamente mediante el perdón, y su papel de gobernar y producir obediencia y justicia entre toda la humanidad es olvidado o nunca se comprende del todo, nunca se captó. Solo se entiende este aspecto del perdón. La otra parte, que es el papel primario y dominante de Cristo, es olvidada.
Cuando los antiguos leían el comienzo del Evangelio de Mateo, y vamos a Mateo ahora, Mateo 1:17, este es un pasaje que sigue la genealogía que Mateo presenta. Cuando los antiguos leían Mateo 1:17, vamos a leerlo. Dice, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación 14, y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo. Y dice el Cristo, el Rey, este futuro ungido, son 14 generaciones. Por lo que Cristo obviamente no es un nombre propio, es un título, es una referencia a la profecía del Antiguo Testamento sobre un futuro rey que traería justicia mediante la obediencia. Tanto él mismo obedeciendo a Dios como sus servidores obedeciendo a Dios. Un cambio, si se quiere, de la naturaleza humana. Los antiguos lectores no habrían leído Cristo aquí como referencia a alguien que vino a morir por los pecados de la humanidad. Lo entenderían como una referencia a este rey profetizado que traerá justicia a esta tierra. Solo al leer Mateo y los otros evangelios se aprende que este rey, el Cristo, no solo viene para reinar finalmente en la tierra y traer esa justicia, sino que primero asumió este papel de siervo y murió por los pecados de la humanidad, lo cual proporciona perdón para todos. Si se piensa en este término, Cristo únicamente como un ser profetizado para venir a morir por los pecados del pueblo, se oscurece ese otro significado, ese otro aspecto, que es que Él será rey que gobernará sobre la tierra para crear justicia aquí en la faz de la tierra. Pensemos en este otro término ahora. Pensémonos por un momento en el término gracia. Cuando se lee el término gracia en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, ¿cómo se entiende ese término? ¿Qué ocurre en la mente de cada individuo al pensar en el término gracia? ¿Qué significa gracia? Muchos asocian el término gracia de manera casi igual al concepto de perdón. Algunos quizás tienen en su mente una definición de que la gracia es, cito, perdón inmerecido, lo cual es esencialmente perdón. Y si bien el perdón surge por causa de la gracia de Dios, el concepto de gracia es mucho más amplio que solo el perdón. El término hebreo, concepto que el término griego charis, que se traduce como gracia, representa, es la palabra hebrea gen, H-E-N, y generalmente se refiere a un favor o un acercamiento favorable mostrado por un superior a un inferior. Veamos un par de ejemplos. Pasemos a Génesis 6:8. En Génesis 6:8, Dios lamenta el estado de la humanidad, debido al continuo mal que los seres humanos están perpetuando en ese momento particular de la historia. Pero en el lamento de Dios acerca de la condición humana, Dios dice lo siguiente en el versículo 8 del capítulo 6. Pero Noé halló favor, gen, gracia, este concepto de gracia, ante los ojos del Señor. Aquí, entre toda la humanidad, Dios notó y mostró favor hacia este hombre llamado Noé. No fue simplemente un favor arbitrario que Dios le mostró a este individuo. Pero como se lee en la descripción que sigue, Noé era un hombre de Dios y procuraba hacer lo correcto ante los ojos de Dios. No fue que Dios decidiera al azar mostrar favor a este hombre Noé, sino que él se había mostrado como un hombre que buscaba hacer lo correcto. Entonces, el favor de Dios, su gen hebreo o su gracia, no se le otorgó porque Noé fuera inmaculado de alguna manera, sino porque estaba interesado y seguía los caminos de Dios. Si conocía o no todos los caminos de Dios no es relevante, pero claramente se interesaba en hacer lo correcto. Vayamos a Génesis 32:5. Ahora, cuando Jacob se encontró con su hermano Esaú, después de un largo periodo en esa otra tierra donde había acumulado riqueza, había conocido a sus esposas, se había casado y había adquirido un hogar bastante grande y muchas riquezas, está de regreso a la tierra
y oye que Esaú está en camino para recibirlo. Y la última vez que tuvo alguna conversación con Esaú, Esaú tenía la intención de matarlo, por lo que esto es algo como, me pregunto qué va a pasar aquí. Ha pasado muchos años, pero la última vez que nos vimos, Esaú no era mi mejor amigo, quería matarme. Y cuando Jacob se encontró con su hermano Esaú después de años, envió regalos delante de él. Oyó que Esaú venía en camino, así que envió a algunos de sus siervos con muchos regalos delante de él, con la esperanza de asegurar el favor de Esaú, su gen o su gracia. Génesis 32:5, este es el mensaje de Jacob para Esaú. Dice, tengo bueyes, asnos, ovejas, siervos y siervas. He enviado este mensaje para informar a mi señor, a fin de hallar favor, hallar gen, hallar gracia ante sus ojos. Jacob esperaba que un regalo generoso aliviara cualquier animosidad que Esaú aún pudiera guardar por el comportamiento pasado de Jacob. Buscaba su favor, su gracia. Pasemos ahora a Génesis 39, 3 y 4. Es cuando José se convirtió en esclavo en casa de Potifar y él había sido vendido como esclavo anteriormente por sus hermanos y terminó en casa de Potifar. Leemos lo siguiente acerca de José en Génesis 39:3. Dice que su amo observó que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar todo lo que él hacía, y José halló favor, gen, gracia ante sus ojos, ante los ojos de Potifar, y llegó a ser su asistente personal. Potifar nombró a José administrador de su casa y lo puso a cargo de todo lo que poseía. José halló gracia, halló gen, no debido a un acto aleatorio por parte de Potifar, sino precisamente porque Potifar vio cuán hábil y exitoso era José. Había algo en José, no lo obtuvo por mérito propio, pero Potifar lo notó que este hombre tenía algo a su favor. Notemos entonces aquí que la gracia, este favor, no es inherentemente inmerecido en todo sentido. Dios no tenía por qué mostrar favor a Noé, ni Noé ganó el favor de Dios de ninguna manera. Y Potifar no estaba obligado a mostrar favor a José. Pero en ambos casos, el favor no fue aleatorio, no surgió simplemente de la nada. Había razones para ese favor. Vamos a Proverbios 3, versículos 1 y 4, 1 al 4. Proverbios 3, 1 al 4. Proverbios 3:1 dice, Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y guarde tu corazón mis mandamientos, porque abundancia de días y años de vida y bienestar te aumentarán. No se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás favor, gen, gracia, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los seres humanos. Este favor, este gen, esta gracia de Dios no es arbitraria. No es que Dios esté seleccionando personas de manera aleatoria para mostrarles su favor. Recalco que no es para implicar que alguien lo gane o lo merezca. Pero al mismo tiempo no es sin fundamento. No carece de fundamento. Quien está buscando los caminos de Dios tiene mucha más probabilidad de hallar el favor de Dios que quien oprime y se aprovecha de los demás. Moisés fue otro que halló el favor de Dios. Vamos a Éxodo 33, 12 y 13. Éxodo 33, 12 y 13. Observen lo que Moisés dice aquí a Dios. Moisés dijo al Señor, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, pero tú no me has dado a conocer a quién has de enviar conmigo. Sin embargo, dices, yo te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame, por favor, tu camino para que te conozca y halle favor, gracia, gen, ante tus ojos. Considera también que esta gente es tu pueblo.
El deseo de Moisés era continuar en la gracia de Dios, en el favor de Dios, en el gen de Dios, su favor. Y Moisés comprende que continuar en el favor de Dios requiere de él que conozca y siga los caminos de Dios. No es simplemente Dios mostrando gracia, es una relación recíproca en cierto sentido. Dios puede originarla, Dios puede iniciarla, pero luego Dios espera algo en respuesta de ese individuo para continuar en esa gracia. Esta concepción hebrea de gracia, que es el origen del nuevo concepto, del concepto neotestamentario de gracia, contradice la idea de muchos hoy que entienden la gracia como algo exclusivamente unilateral, totalmente unilateral. Dios muestra gracia y se acabó. Dios muestra gracia a alguien sin que haya participación alguna, simplemente es la gracia de Dios y ya está. Pero el concepto hebreo es mucho más complejo y matizado que eso. Existe la noción de favor mostrado a quienes se muestran favorables. No que lo ganen de alguna manera, pero tienen una disposición que los lleva a responder cuando Dios muestra ese favor y responden, como ser llamados escogidos y fieles. Ahora bien, es claro que Dios ama a todos los seres humanos. Todos son sus hijos. Dios creó a la humanidad y en ese sentido Dios es el Padre de todos. Y como Padre, Dios desea eventualmente mostrar favor a todos. Pero mientras tanto, Dios muestra favor a quienes tienen la disposición de responderle, a quienes en general están interesados en hacer lo correcto. Cuando Dios muestra favor, ellos responden a Dios. Otra cosa que debe notarse es que el favor, cuando se muestra a otro, crea una expectativa de respuesta recíproca. En otras palabras, si Dios muestra favor a alguien, se crea una obligación en la cual se espera una respuesta adecuada. Dios nos llama y respondemos a Él. Muchos hablan de la gracia como algo unilateral, Dios unilateralmente mostrando favor, pero cuando Dios muestra su favor existe la expectativa de una respuesta de obediencia. Cuando Dios mostró su favor a Noé, la expectativa era que Noé respondiera con obediencia, que hiciera lo que Dios le pedía. De la misma manera, cuando Dios mostró favor a Moisés, la expectativa era que Moisés también respondiera en obediencia. También es interesante notar que el término gen o gracia es un favor mostrado principalmente a individuos. Podría pensarse que Dios mostró gen o gracia a Israel corporativamente al escogerlos como su pueblo del pacto. Sin embargo, la elección de Dios al seleccionar a Israel utiliza un conjunto diferente de vocabulario en hebreo. Dios escogió, se deleita en, ama, elige a Israel, pero el término gen, gracia, está reservado principalmente para individuos. Dios muestra gracia, favor, de manera individual a una persona y no a un grupo corporativo. Mientras que Él, Dios, es fiel a sus promesas del pacto, muestra su favor en un sentido individual. El vocabulario de gen se reserva para situaciones de carácter individual. Los ejemplos de Noé o Moisés hallando favor son, en cierto sentido, contrastados con los patriarcas, a quienes se muestra favor de un modo distinto, con un vocabulario diferente. El favor de Dios hacia los patriarcas se expresa en términos como pacto y bendición. Ese favor no era necesariamente Dios escogiendo mostrar favor a un individuo en particular, sino que provenía de obligaciones del pacto y del amor de Dios. Veamos Deuteronomio 7, 7 y 8. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor los ha querido y los ha escogido. Pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Es porque el Señor los ama y guarda el juramento que hizo a sus padres, que los ha sacado de Egipto con mano poderosa y los ha rescatado de la casa de esclavitud, de mano del faraón, rey de Egipto.
Lo que se ve aquí no es necesariamente Dios mostrando gracia, por así decirlo, a Israel como un todo. Es más bien algo corporativo derivado de su amor y de sus obligaciones del pacto, mientras que este vocabulario de gracia o gen es generalmente un asunto individual que Dios muestra de manera individual. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, este concepto comienza ahora a describirse con la palabra griega charis o charis, gracia. Y ahí viene caridad. Y comienza a usarse este término para todos los que son llamados, incluso de manera corporativa. Mientras en el Antiguo Testamento Dios mostraba favor individualmente utilizando ese vocabulario, en el Nuevo Testamento se aplica a todos en este organismo corporativo que es la Iglesia. En otras palabras, mientras que el concepto de favor, no gen, sino otro tipo de favor, debido a obligaciones del pacto, se aplicaba corporativamente a Israel, únicamente a través de la descendencia física de Abraham, para recibir esas promesas, obligaciones y bendiciones del pacto. Ahora el término gracia o gen se aplica tanto individual como corporativamente a toda la iglesia. Y la razón para ese cambio es que estar en Israel significaba nacer dentro del pueblo del pacto a través de ascendencia física. Pero ahora en la iglesia cada uno experimenta un llamamiento individual. Dios muestra gracia ahora individualmente a cada persona, mostrándole su favor, su gracia, gen, llamándolo. Y luego, como a todos se les muestra ese favor individual, no por obligación de pacto, sino porque Dios llamó anticipando una respuesta, cuando respondemos entonces corporativamente puede aplicarlo a todo el cuerpo de la iglesia. La gracia puede rastrearse entonces hasta este concepto hebreo expresado por el término gen. Este término significa favor de un superior hacia un inferior. Ese favor no es un favor completamente infundado. No aparece de la nada. Usualmente hay un fundamento, una razón para que Dios muestre ese favor. Por ejemplo, el carácter y el deseo de Noé o de Moisés o José de hacer lo correcto. Y aunque el favor mostrado no es el resultado de una obligación, no es inmerecido en ese sentido. Usualmente existe un fundamento o una razón para que el superior muestre ese favor. El favor de Dios se aplica a individuos, no al grupo corporativo más amplio como Israel. En otras palabras, Dios muestra favor a Israel, pero es sobre la base de su amor y de sus obligaciones del antiguo pacto. Mientras que esta gracia o este gen, por otro lado, es la respuesta individual de Dios hacia alguien. Y en el Nuevo Testamento la gracia se aplica no solo de manera individual, sino también corporativamente a toda la iglesia. Y de nuevo, la razón fundamental es que cada individuo en este cuerpo corporativo de la iglesia experimente el favor de Dios por medio de un llamamiento personal e individual. La gracia, gen, ciertamente puede incluir la idea del perdón. Dios muestra su favor de diversas maneras. No tiene que ser únicamente mediante el perdón. Puede intervenir en nuestras vidas y librarnos de alguna dificultad que estemos experimentando o de problemas de salud. Ese es Dios mostrando su gracia, su gen. Puede otorgarnos favor ante los ojos de otra persona. Por ejemplo, si alguien se encuentra ante un jurado y está de pie ante un juez, podría orar y pedir a Dios que este juez le muestre favor. Dios puede hacer eso. Puede concedernos su favor dándonos paz mental durante algún tiempo difícil que estemos experimentando, la muerte de un ser querido, algo de esa naturaleza, y también nos muestra favor mediante el perdón. Ciertamente no merecemos ni ganamos el perdón de ninguna manera. Es un regalo total de Dios. Pero el perdón es solo una de las muchas maneras en que Dios muestra su favor, su gracia, su gen. ¿Por qué son importantes estas sutilezas? Bueno, muchas personas escuchan la palabra gracia y piensan en expresiones tales como solo gracia o la ley contra la gracia. Gracia es perdón inmerecido. En el caso del concepto de gracia, siglos de ideas católicas y protestantes han ayudado a moldear y cambiar el significado de este concepto que originalmente fue establecido en el Antiguo Testamento. Y por haber estado expuestos a este cambio semántico que ocurre a causa de ello, no podemos evitar ser afectados, al menos en cierto grado. Tener una concepción clara acerca de conceptos como la gracia
puede ser importante porque nos ayudará a no malinterpretar los muchos versículos del Nuevo Testamento que hablan de la gracia. Comenzamos hoy explorando cómo la simple palabra inglesa nice se transformó de significar estúpido a significar amable a lo largo de 7 siglos. Este recorrido a través del cambio semántico no fue meramente una curiosidad lingüística. Nos reveló un principio fundamental que afecta cómo leemos las Escrituras. Las palabras son a veces blancos en movimiento. Los idiomas bíblicos hebreo, arameo y griego ahora están congelados en el tiempo porque ya no son lenguas vivas, son lenguas antiguas, ya no se hablan. Eso es tanto un regalo como un desafío. Es regalo porque su significado se ha estabilizado, ya no cambia. Dejaron de ser habladas y ya no cambian. El desafío es que debemos esforzarnos diligentemente para recuperar lo que estas palabras significaban en su contexto original, no lo que suponemos que significan basándose en siglos de tradición o incluso en usos modernos. Hemos examinado 2 conceptos bíblicos fundamentales: Cristo, el significado de ese término, y gracia, y hemos descubierto que ambos han experimentado cambios semánticos significativos, matices cambiantes. Cristo no es primariamente un nombre, sino un título, un rey profetizado que establece justicia mediante la obediencia. Sí, Jesús cumple el rol del siervo al morir por los pecados, pero reducir su identidad únicamente a la de Salvador personal oscurece su llamamiento como rey, su rol como rey, quien transforma la naturaleza humana y establece el gobierno de Dios en la tierra. La gracia no es meramente perdón inmerecido, sino un concepto más amplio de favor divino, mostrado particularmente a individuos que se orientan hacia los caminos de Dios, creando una relación recíproca de obligación y respuesta. Estas aclaraciones son importantes porque la precisión en la comprensión conduce a la precisión en la vida. Cuando comprendemos a Cristo primariamente como Rey, reconocemos nuestro llamado como ciudadanos de su reino, no simplemente como individuos perdonados. Cuando entendemos la gracia como el favor multifacético de Dios, que incluye pero no se limita al perdón, vemos nuestras vidas como una respuesta a ese favor, no como la recepción pasiva de una transacción unilateral. No estoy sugiriendo que sea necesario convertirnos en expertos en lenguas antiguas o pasar horas en léxicos para cada estudio bíblico. Lo que estoy sugiriendo es que necesitamos desarrollar una sana curiosidad cuando nos encontramos con términos bíblicos. Preguntarnos, ¿qué significaba esta palabra para su audiencia original? ¿Ha redefinido la tradición eclesiástica este concepto? Y usar fuentes confiables, utilizar traducciones modernas con buenas notas al pie, Biblias de estudio que hagan referencias al contexto hebreo y griego, y si ocasionalmente, consultar esos léxicos eruditos o programas de software bíblico. Lo más importante es recordar que las palabras sirven para comunicar. Dios eligió revelarse mediante el lenguaje humano precisamente porque el lenguaje, a pesar de su inestabilidad, es un vehículo principal para las relaciones. El objetivo no es una comprensión perfecta de cada matiz semántico. El objetivo es crecer en entendimiento, para poder alinear mejor nuestras vidas con lo que Dios realmente ha dicho, en lugar de con lo que tal vez asumimos que Él ha dicho.